Blanca. Nos parece que el año que viene será mucho mejor porque usted podrá ser aplaudido en vivo y en directo aquí en Davos. Esperamos verles el año que viene. Muchas gracias. Bien, pues ahora sabemos, señor presidente, que vamos a tener una sesión interactiva. Tenemos a distintos panelistas aquí presentes. Y me gustaría empezar con alguien que conocen muy bien, porque creo que es un vecino de usted en Florida, el presidente, CEO y cofundador del grupo Blackstone, Steven Schwarzman. Tiene la palabra. Señor presidente, estoy seguro de que el príncipe de Arabia Saudí estará encantado de que haya hecho usted esta presentación ante todos nosotros. La verdad es que ha pasado usted por los 4 días más ajetreados que se le podrían desear a nadie. Enhorabuena. Y mi pregunta tiene que ver con algunas cosas que he observado aquí en Davos, en este foro magnífico, con muchísimas personas que se encuentran aquí. Como siempre, llevo viniendo 30 años y muchos de los empresarios europeos que se han reunido aquí y que han expresado una gran frustración con el régimen regulatorio en la Unión Europea y algo a lo que atribuyen unos índices de crecimiento más bajos, sobre todo debido a las regulaciones, como acabo de decirle. Usted ha dado un giro completamente a esta situación, tiene un enfoque completamente diferente. Tal vez podría usted explicar un poco la teoría de lo que está haciendo, de cómo pretende hacerlo y cuál espera usted que sea el resultado de todo esto. Se lo agradecería muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena, Steve. Eres un amigo mío, pero es cierto que has tenido una carrera magnífica y me gustaría darte la enhorabuena. Has sido una persona tremendamente inspiradora para todos. Me gustaría hablar de la Unión Europea porque usted ha dicho que tengo muchos amigos y líderes de países, a gente a la que conocí durante mi primer mandato, gente con la que he seguido en contacto en estos 4 años, y sé que es gente que se encuentra muy frustrada debido al tiempo que lleva que se aprueben sus proyectos, cuestiones que tienen que ver y que chocan contra las medidas de impacto medioambiental. Me gustaría darle un ejemplo. En mi vida privada, que adoro, he visto todas las cosas que han ocurrido en el mundo. Pues bien, cuando he estado descansando, he hecho proyectos, uno en Irlanda, y tuve que obtener la aprobación para algo que habría que mejorar las cosas, y obtuve la aprobación en un periodo de 1 semana solamente. La verdad es que la aprobación llegó rápidamente y me dijeron que el problema iba a ser que esto tardaba 1 semana, pero que iba a tener que recibir la aprobación de la Unión Europea, y me dijeron, esto te va a llevar 6 años. Y yo les dije, bueno, no quiero esperar 6 años, pero mi inversión habría sido una buena inversión, habría sido un proyecto magnífico. Y yo dije, bueno, pues igual se podría hablar con la gente de la Unión Europea para ver si se podría acelerar esta aprobación. Y seguían diciendo que 5 o 6 años, algo que hicieron los irlandeses en 1 semana. Y en aquel momento me di cuenta de que me estaba enfrentando a la Unión Europea. Y me di cuenta en ese momento que era un problema, con lo cual ni siquiera me molesté en solicitar este permiso, esta aprobación. O si lo hice al principio, retiré la solicitud, porque dije, bueno, encima no quiero que me pongan verde, que me critiquen. Así que, bueno, en fin, la verdad es que me retiré rápidamente, porque era un proyecto que no podía esperar 5 o 6 años para ser aprobado. La verdad es que hay mucha gente que se queja de que este es el problema. Desde el punto de vista de Norteamérica, la Unión Europea tiene un proceso realmente pesado. Está la cuestión de los impuestos.
muchos impuestos y por otra parte no compran nuestros productos agrícolas ni los coches y nos los venden a nosotros por millones. Por ejemplo, en lo que respecta a las tarifas y aranceles no monetarios, bueno, pues la verdad es que todo esto supone una barrera para vender los productos en Europa, mientras que ellos sí venden los productos en los Estados Unidos. Cientos de millones de déficit, de dólares de déficit. Nadie está contento con esta situación, con lo cual creo que la Unión Europea tiene que acelerar este proceso. Tengo amigos que están en algunos de los países de la Unión Europea, gente estupenda, gente que quiere competir, pero no pueden competir cuando resulta que tienen que pasar por este proceso de aprobación tan lento. Y no hay ninguna razón por la que no se pueda acelerar este proceso. Yo intento ser constructivo, porque amo a Europa, amo a los países de Europa, pero este proceso es un proceso tremendamente tedioso y tratan a los Estados Unidos de América de una manera injustísima, con la cantidad de impuestos que pretenden cobrar, en fin. Y bueno, por ejemplo, una de las líneas aéreas más importantes del mundo, su director me dijo: señor, ¿nos puede ayudar? Porque aterrizar en Europa es durísimo, nos hacen pagar tarifas por todo, no se puede aterrizar allí. Y dije: ¿cómo se compara esto con China? Nos dijeron: esto es mucho peor. Y por otra parte, bueno, pues la cuestión de Apple y los tribunales, se ganó un caso a 15 o 16 millones a Apple, quieren pedirle miles de millones a Google, y estas son empresas norteamericanas, y que están teniendo que pagar estas sanciones, y me parece que esta es una forma de imposición de alguna manera, aunque lo llamen de otra manera. Tenemos muchas quejas en este sentido con respecto a la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, señor presidente. Y ahora vamos a pasar la palabra a uno de sus amigos en la Unión Europea, a Patrick. Creo que ya tienes una pregunta. La energía es una prioridad en su agenda. Soy Patrick Boyan, presidente del Consejo y CEO de Total Energies. Bien, no vamos a hablar de los precios del petróleo, pero voy a hablar más sobre el gas. Nuestra empresa es el primer exportador de LNG, de gas licuado. Y nosotros invertimos en proyectos en Texas con 20.000 millones de dólares en Texas y aportamos a la seguridad del suministro a Europa del gas. Hay algunos expertos que tienen miedo de que si hay demasiados proyectos que se desarrollen en los Estados Unidos con el LNG, que esto tendría un impacto inflacionista. Y me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted sobre esta cuestión de las inversiones en gas licuado en los Estados Unidos? Y me gustaría saber si prevé usted un aumento del precio del gas. Y la última pregunta, que creo que es importante para Europa, y es que si estaría usted de acuerdo con asegurar el suministro. Bien, la última pregunta, parte de su pregunta, sí, me voy a asegurar de que lo reciban, porque mucha gente sí tiene este problema, llega a un acuerdo y no pueden obtener un suministro debido a problemas como son la guerra y otros problemas, con lo cual sí vamos a incidir en esta cuestión. El LNG es muy interesante porque cuando asumí la presidencia la primera vez, una de las cosas en las que me centré es que había dos plantas enormes en Luisiana, un estado magnífico, y la verdad es que yo
me sentía en deuda con ellos y me dijeron, hay dos plantas que están siendo observados desde el punto de vista medioambiental desde hace muchos años. Son plantas costosísimas que cuestan como 12.000 millones o 14 o 15.000 millones, pero no podían obtener permisos, estaban bajo el ojo de la supervisión desde hace 10 años los supervisores, y dije, esto es ridículo, yo sé mucho de esto porque yo he pasado por esta experiencia en la industria de la construcción, pero vi los proyectos y estamos hablando de una inversión total de 25 o 30.000 millones de dólares, y parece ser que se iba a ir al traste porque no se les otorgaban los permisos, y yo lo logré en menos de una semana, y cuando llamaron para anunciar que ya estaba hecho, ya estaba logrado. Hay varios países que estaban implicados, Japón y otros países con muchos inversores, no se lo podían creer que en una sola semana se había resuelto el problema. Yo les dije, bueno, no os gastéis cantidades enormes de dinero en consultores, porque yo esto lo logré en 4 días. Los consultores te dicen, págame miles de millones de dólares. Sin embargo, Trump lo hice en días, porque era lo que había que hacer por los Estados Unidos y es lo que había que hacer por la energía. Yo creo que esto es muy importante. Cuanto más hace, más bajo va a bajar el precio, y la verdad es que lo que vamos a hacer es lograr que las aprobaciones lleguen rápidamente. Vamos a construir instalaciones de generación eléctrica. Bueno, ellos van a construirlas, pero yo voy a lograr la aprobación bajo la declaración de emergencia energética. Voy a poder conseguir estos permisos yo mismo sin tener que esperar años, y vamos a duplicar el suministro de energía en los Estados Unidos comparado con lo que teníamos. Así que, en fin, hablamos de un entorno muy competitivo, tenemos que tener en cuenta a China, así que voy a hacer una declaración de emergencia energética para que se puedan empezar a construir plantas inmediatamente. Y esta era mi idea original, porque nadie pensaba que esto fuera posible, y no porque no fueran listos o porque fueran tontos, pero yo dije, pues la verdad es que vamos a lograrlo. Voy a construir una planta de generación energética al lado de lo que tienes tú. Y así que vamos a permitirles seguir adelante rápidamente, construir sus plantas de generación eléctrica con lo que quieran, incluso de apoyo pueden utilizar el carbón. Si hay algún problema con los gasoductos, o un gasoducto explota o se obtura, pues hay empresas en los Estados Unidos que disponen de carbón muerto de risa junto a la planta, de tal manera que si hay una emergencia se pueden recurrir a este carbón. Y esto es algo que a nadie se le había ocurrido. Nadie puede destruir el carbón, ni el clima, ni una bomba, nada. Haciéndolo un poco más pequeño, dándole una forma ligeramente diferente. El carbón es un combustible eterno, seguro, fiable. Las plantas van a tener sus propias instalaciones de generación eléctrica junto a su planta, de tal manera que puedan obtener esta energía cuando la necesiten. Muchas gracias, muchísimas gracias, señor presidente. Bien, y ahora vamos a pasar a otro CEO que conoce muy bien, a Brian Moynihan, CEO y presidente del Banco de América. Buenas tardes, señor presidente. Enhorabuena. Ha sido una semana muy ajetreada para usted. Hace 5 años vino usted aquí y estuvimos hablando con 150 CEOs de todo el mundo, y estuvo usted hablando de sus políticas y procedimientos. Este año no ha podido usted venir, pero
Bien, está usted firmando muchísimas órdenes en muchas áreas y como representante de los Estados Unidos aquí he de decir que tenemos muchas preguntas sobre qué significa todo lo que está haciendo usted en este momento. ¿Qué nos puede hablar del crecimiento del mercado y el hacer que bajen los precios? Con todas estas órdenes que está usted firmando, ¿qué puede decirnos también de la inflación? ¿Cómo va a hacer para que baje, etcétera? Bueno, yo creo que esto va a hacer que baje la inflación, se van a crear muchos puestos de trabajo, se van a abrir muchas empresas. La verdad es que la verdad es que hice que disminuyeran los impuestos a las empresas. Ahora lo vamos a bajar del 21 al 15%. Y sí, si se hace un producto en los Estados Unidos, diremos que el 21 es en la parte inferior en todo el mundo y el 15 está por debajo de eso. Y vamos a intentar disminuirlo al 15%. Si se hace un producto en los Estados Unidos y la verdad es que es algo sobre lo que hemos estado trabajando y algo que hicimos en el pasado. Deducciones, etcétera. Y vamos a volver a estas deducciones. Los demócratas tienen que aprobar estas medidas. Y si no las aprueban, no sé cómo pueden sobrevivir con este aumento del 45% de los impuestos. La verdad es que estamos trabajando con ellos y yo creo que no pueden decir a los ciudadanos vamos a cobrar un 45% más, vamos a llegar a una reducción para empresas y pymes y bajar este impuesto a un 15%. Y a propósito, y hablando de usted y del trabajo que lo ha hecho muy bien, y espero que abra un banco para los conservadores, porque muchos conservadores dicen que los bancos no les permiten hacer negocios en el banco, y esto incluye al Bank of America, que no aceptan a conservadores. No sé si Biden ha tenido algo que ver, pero tú y Jamie y otros, espero que abráis vuestro banco a los conservadores. Señor presidente, pues en realidad quería hablar justamente de que vamos a patrocinar la Copa Mundial para el próximo año y bueno, muchísimas gracias por organizar la Copa Mundial en Estados Unidos. Ahora, señor presidente, vamos a pasar a Ana Botín, quien es presidenta del Banco Santander, una de las mayores instituciones bancarias a nivel europeo, igualmente presente en Estados Unidos. Adelante, Ana. Señor presidente, primeramente le felicito por esta victoria histórica. No creo que usted me conozca tan bien que el resto de miembros de esta mesa redonda. Le presento mi institución. El Banco Santander es una institución financiera muy importante, un banco muy importante en Europa y representa mucho más que Brian y Jamie. Ya voy a hablar de las regulaciones.